El personal del instituto, por mi intermedio, les expresa su bienvenida y agradecimiento por atender esta invitación para acompañarnos en la celebración del 15º aniversario de la publicación del decreto de creación del instituto. Nuestra gratitud está especialmente comprometida con el señor Presidente de la República, en quien el instituto ha encontrado un firme apoyo. Con el doctor Sanabria, presidente de la Junta de Gobierno que decretó la creación del instituto, quien supo prever la importancia que a mediano y largo plazo tendría para el país en momentos en los cuales la nación estaba interesada en problemas de otra naturaleza que requerían solución inmediata. Con el doctor Marcel Roche, primer director, quien lo dirigió acertadamente hasta 1969, convirtiéndolo en un organismo estable y de reconocido prestigio. Además, deseo añadir mi expresión de gratitud al ministro de Sanidad y Asistencia Social, al ministro de Estado para la Ciencia, al subdirector del instituto y a los miembros del consejo directivo y a todos aquellos que han ejercido estos cargos desde la creación del instituto hasta el presente, y a todos los investigadores, profesionales, estudiantes, técnicos, empleados y trabajadores que han prestado y prestan sus servicios a la institución con la mayor dedicación y eficiencia. Señores, el establecimiento de nuevos vínculos con la sociedad y el fortalecimiento de los existentes para 1969 se ha realizado a través de los programas de educación, de desarrollo científico y tecnológico y prestación de servicios especializados, de documentación e información, de cooperación internacional y de divulgación científica. En 1969 iniciamos gestiones ante el Ejecutivo Nacional para lograr el reconocimiento de los estudios de posgrado que ofrece el instituto. El 17 de diciembre de 1971, el presidente Caldera, en Consejo de Ministros, decretó en homenaje al libertador Simón Bolívar el reglamento de los cursos de posgrado del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, mediante el cual la institución, señalada legalmente como educativa desde su fundación, fue autorizada para ofrecer, a través de su Centro de Estudios Avanzados, un programa que permitiera otorgar a los estudiantes graduados que finalizaran los cursos satisfactoriamente los títulos académicos de Magíster Cienciano y Filósofo Cienciano. Este decreto permitió integrar la institución al sistema educativo nacional y entregar los primeros títulos a quienes en años anteriores habían realizado estudios e investigaciones a nivel de posgrado bajo el patrocinio del instituto. La formalización de la función docente a nivel de posgrado, contemplada en el citado decreto, es quizás una de las responsabilidades de mayor significación social adquiridas por nosotros desde la Fundación, ya que el futuro de la nación depende en grado considerable de la calidad de sus investigadores científicos, muchos de los cuales recibirán su educación en el instituto. El 14 de diciembre de 1973, el presidente Caldera, en Consejo de Ministros, estableció por decreto la obligación de los organismos y empresas del Estado para utilizar los institutos nacionales de investigación para resolver los problemas que requieren de esta actividad. Este decreto contempla el establecimiento de centros tecnológicos, tanto en los institutos de investigación como en las sedes de los usuarios, a fin de establecer los vínculos necesarios entre ellos para lograr la efectividad del decreto. Para muchos pasó inadvertida la importancia que tiene para el progreso de la investigación científica y tecnológica nacional los alcances de este decreto, que ayudará a estabilizar y asegurar el éxito, entre otros, del Centro Tecnológico del Instituto. Mi asistencia a la celebración de este aniversario constituye el cumplimiento de un compromiso adquirido desde hace ya bastante tiempo. Me lo pidió el doctor Raimundo Villegas, director del IBIC, y se lo ofrecí con entusiasmo. Me siento muy feliz en esta estupenda demarcación que constituye
una de las expresiones más claras de una nueva Venezuela emerge. Aquí sentimos la presencia del desarrollo en forma similar a como la podemos sentir en el complejo siderúrgico del Orinoco, en los complejos hidroeléctricos de Guri y de Santo Domingo, en el complejo petroquímico del Tablazo o Morón. Es un nuevo país del que nos debemos sentir justamente orgullosos. Un nuevo país que brota, surge y avanza al impulso de la libertad. Un nuevo país que toma conciencia de sus necesidades y responsabilidades al mismo tiempo que ejerce en forma más plena su soberanía. Un nuevo país consciente del desafío que el momento plantea ante su vida y convencido de que para aceptar ese desafío y superarlo, su primera acción y su primer valor está en el fortalecimiento de la persona humana. Aquí vive una comunidad científica libre, una comunidad científica joven, una comunidad científica entusiasta, una comunidad entregada al estudio, a la investigación y a la docencia. Aquí está una Venezuela que con satisfacción podemos mostrar ante los ojos de cualquier visitante. Hay tal vez quienes piensen que no tenemos derecho a ocuparnos de la ciencia en sus más altos niveles hasta que no tengamos totalmente resueltos los problemas de la educación primaria o preescolar. Hay quizás quienes piensen que no tenemos derecho a impulsar las grandes factorías hasta tanto no tengamos solucionados los casos de marginalidad que nos preocupan, que nos inquietan, que justamente nos angustian. Pero yo creo que esa es una concepción anacrónica, que nadie con plena conciencia del tiempo en que vivimos y con pleno conocimiento de las mismas lecciones de la historia puede sostener. Cuando surgieron en la Alta Edad Media las grandes instituciones universitarias en Francia o en Italia, en Alemania, en Inglaterra o en España, seguramente la mayoría de la población de esos países eran analfabetas. Y si se hubiera tenido que esperar que todos los habitantes de aquel continente supieran leer y escribir para comenzar a dar los pasos hacia la educación superior, se había retrasado varios siglos la marcha del pensamiento y la cultura para la humanidad. Sabemos al contrario que mientras más científicos e investigadores haya, habrá mayor impulso hacia la educación popular, porque la presencia de sectores altamente calificados y penetrados de la urgencia de los conocimientos
que se establezcan barreras infranqueables viene a constituir un elemento permanente para acuciar, para estimular y para orientar el esfuerzo que el Estado realiza en el campo indispensable de la educación del pueblo. Los comentaristas de la historia del pensamiento latinoamericano se han empeñado en ver una especie de antítesis entre Sarmiento y Bello, y hasta de plantear en el terreno de la anécdota una supuesta e irreductible polémica entre ambos cuando se encontraron en Chile. Según esto, Andrés Bello sería el abanderado de la educación universitaria, Sarmiento el paladín de la educación popular. Lo cierto del caso es que este supuesto enfrentamiento no existió, aparte de que hay abundante testimonio en las obras completas de Sarmiento de la admiración y del respeto que tuvo en Chile y que conservó y acrecentó cuando regresó a su país, el argentino por el venezolano. Pero en la hipótesis de que aquella diversidad de posiciones fuera cierta, en ambos casos podría señalarse que el esfuerzo de Bello en Chile y de Sarmiento en la Argentina dieron como resultado los dos países con mayor número de lectores, con más alto índice de educación y con mayores ejemplos de cultura durante muchos años en nuestro hemisferio. Porque si la educación popular produce necesariamente el ascenso hacia la educación superior proyecta necesariamente el esfuerzo hacia la educación popular. Bello fue rector de la Universidad de Chile y como tal presidía el Consejo de Instrucción que dirigía toda la marcha de la enseñanza en aquella nación. Sarmiento, el maestro, el abanderado de la instrucción del pueblo, desde la magistratura dio impulso y abrió caminos para que floreciera en su país una estupenda organización universitaria. Por esto, quienes puedan pensar que el esfuerzo que se realiza en el IBI o en cualquier otro de los ya numerosos institutos, organismos científicos y de investigación que hay en Venezuela signifique detrimento para la educación del pueblo, está en el trazo de razón. Y yo no me arrepiento de haberme lanzado a la aventura de fomentar en todos los órdenes el esfuerzo de la educación al cual se ha dado prioridad en estos 5 años de gobierno, hasta llegar a anotar como una de las satisfacciones más altas la de que el presupuesto de educación por primera vez en Venezuela y señaladamente en América Latina sea el más alto de todos los presupuestos, de todos los capítulos del presupuesto nacional. Porque he dicho una y otra vez, y perdonen ustedes que insista en repetirlo, que si se habla de sembrar el petróleo, la mejor siembra del petróleo no está en la construcción de fábricas y de autopistas y de obras de infraestructura material, sino en la transformación de un pueblo. Y era analfabeto en un pueblo culto, cada vez más apto para dirigir sus propios destinos. Si el esfuerzo
que se hace no se cumpliera en la atención a nuestros recursos humanos, todas las grandes edificaciones industriales, todas las grandes realizaciones materiales caerían forzosamente bajo el control y el dominio de la técnica extranjera, porque no seríamos capaces de manejar. Mientras que, aun cuando no tuviéramos toda esa estupenda realización material que Venezuela ha venido viendo en sus últimos años y que se incrementará formidablemente en el porvenir merced a los recursos adquiridos, aun cuando nada de eso tuviéramos, tendríamos ganada la batalla del porvenir si lográramos el cambio fundamental en la capacidad, en la conciencia, en la formación de nuestra población. Una vez tuve el honor de ser recibido en una larga entrevista por el conductor de uno de los países más importantes del mundo, por el pionero de la reconstrucción de Alemania, el entonces canciller Konrad Adenauer. Y cuando se tocó el tema del llamado milagro alemán, insistió, a mi modo de ver con fingida modestia, en que Alemania era un país pobre, que lo único que tenía era el trabajo y la capacidad de su gente. Ese país pudo ser destruido una y muchas veces y tenía un pueblo capaz de reconstruirlo y de llevarlo en pocos años mucho más allá de donde la destrucción no había encontrado. Por eso creo que todo el empeño puesto, todo el esfuerzo hecho y todo el camino abierto, a veces con dificultades muy grandes, para no negar las apropiaciones financieras y la atención y el apoyo del Estado al esfuerzo de quienes en Venezuela tienen plena conciencia de la importancia de la ciencia y la investigación, a mi entender representa lo más importante y lo más decisivo para el vencimiento de su desarrollo. Al cabo de 5 años vengo a esta casa con la pretensión de sentirme en ella como en casa propia, porque he seguido día a día sus esfuerzos, porque he compartido día a día sus preocupaciones, porque he tratado día a día de dar lo que estuviera a mi alcance para abrirle mayores horizontes y para ofrecerle mayor seguridad de crecimiento, de fortalecimiento. En mi primer mensaje a la nación hablé de la importancia de la investigación científica y no ya como alguien que haya podido penetrar el santuario de lo que la investigación y la ciencia exigen como rigor de dedicación de una vida, pero simplemente como un luchador político, como un hombre encargado de las responsabilidades del Estado. He podido comprender que la antigua forma de colonialismo político derrotada en el presente siglo se puede transformar y se está transformando en otra nueva forma de colonialismo mediante la prepotencia que la ciencia y la técnica especialmente ponen en manos de los países desarrollados. Si para comenzar nuestra participación en ese mundo de la ciencia y la investigación
tuviéramos que esperar un largo proceso de supuestas prioridades sucesivas, pasaría mucho tiempo y quién sabe lo que ocurriría y cómo estaría el mundo y cómo estaríamos nosotros mismos en el momento en que alguien nos dijera que ya estábamos autorizados para penetrar en este campo. Dentro de estos 5 años se ha dado a la ciencia toda la atención posible. Ha entrado a funcionar el CONICYT, cuya ley había entrado en vigor poco antes de iniciarse el periodo constitucional. Se ha creado el CISTECIT para normar la política científica. Se han creado numerosos institutos. Se elevó al rango de una voz en el gabinete ejecutivo la presencia de los problemas de la ciencia mediante un ministro de Estado. Pero en cuanto al IBIC corresponde, me es placentero anotar que en este periodo la superficie construida es mayor de lo que había para 1969, de manera que es más del doble la capacidad instalada, y que dentro del orden jerárquico de la comunidad científica, y venciendo algunas resistencias que en determinado momento parecían invencibles, se ha formalizado su autoridad docente, ofreciendo el otorgamiento de grados académicos a los investigadores jóvenes que en sus jornadas de posgrado han venido aquí a realizar pasos de avance y a adquirir una calificación reconocida en el mundo científico de Venezuela y de Ecuador. Todo esto en circunstancias no siempre favorables nos hace reiterar nuestro optimismo. Con motivo del 25º aniversario del decreto que creó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, se ha promulgado el reglamento del instituto y en él existe una preocupación de estímulo a la carrera de la investigación y un propósito de darle las bases más firmes a la estabilidad de los científicos e investigadores. Yo estoy seguro de que estas conquistas son irreversibles y hago los votos más sinceros para que dentro de ese ambiente de libertad y de mutuo respeto, de esa sana discrepancia diaria a que se refería el doctor Villegas en sus palabras, una discrepancia nacida de la libertad de pensamiento y de expresión de cada uno y de su capacidad de juicio, pero superada siempre por la voluntad de dar primacía a los intereses de la comunidad científica y a los intereses del desarrollo nacional, continúe calificando e impulsando esta institución como expresión de la mejor Venezuela, como anticipo de los grandes logros de un futuro inmediato y como demostración de que el hombre venezolano, al lado del que ha venido a compartir con él desde otras latitudes el esfuerzo por hacer grande esta tierra, es capaz para todas las grandes empresas, no solo para las que la valentía o el entusiasmo puedan en un momento
calificarlo como pueblo heroico, sino también para la acción diaria, que a través de la inteligencia y del estudio es capaz de atravesar las cortinas más espesas y más oscuras de que la ignorancia había creado en el mundo y llegar a hombrearse de quien a quien con los que realizan en altos niveles, con una tradición fértil y con instrumentos estupendos, la tarea de orientar al mundo con nuevos conocimientos y con nuevas técnicas. Recibo agradecido esta medalla de Bolívar y Bello, inspirada en la comentada y hermosa escultura de Marisol Escobar aquí en los terrenos del IBIC, como una consagración de la voluntad del IBIC y su comunidad de tener siempre presentes aquellos dos excelsos valores reconocidos como lo más alto que ha producido la América Latina. El símbolo de la libertad, que no está solamente en la espada gloriosa que ganó increíbles batallas, sino en el pensamiento y la concepción del estadista que no vio la dimensión estrecha de su patria nativa, ni siquiera el escenario mucho más amplio de sus hazañas bélicas, sino todo el horizonte del hemisferio y del mundo para señalar caminos que hoy más que nunca están vigentes. Y el sabio que supo construir un pensamiento, que supo lanzar un mensaje también de emancipación intelectual y cultural, y que dio un ejemplo de constancia, de trabajo, de rendimiento, que constituye la mejor y más palpable demostración de la falsedad de aquella teoría según la cual el hombre latinoamericano es incapaz para el esfuerzo continuado, para la labor paciente y para la construcción empeñosa de grandes y sólidas bases para el pueblo. Yo hago los votos más sinceros, porque la estabilidad de cada investigador y científico, el estímulo para que nuevos valores se sumen cada día a este noble ejercicio, la libertad y el propósito de mantener siempre unida y solidaria esta gran fuerza de transformación de la vida venezolana, mantengan perennemente en el recuerdo unido de Bolívar y Bello un compromiso y al mismo tiempo la seguridad y la convicción de que no hay nada imposible para los hombres de esta tierra. Muchísimas gracias.